Menos ya. A ver si te puedes acercar tantito o bajar un poquito la cámara. Ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¡Ay! Hoy no me he puesto mis audífonos, Cristo. Exacto, muy bien. Qué bueno, muy buen comienzo. Estamos excelente, bien, Va iniciando. bien, va Ay, bien, mira. va bien. Ay, Para dar la entrada oficial del programa. vas, Charo. Pues los saludamos en una transmisión más del programa Consciente e Inconsciente. Pues obviamente para Radio Ibero. Agradecemos muchísimo este espacio que nos dan y pues recordando que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de Consciente e Inconsciente y en las páginas de Facebook, Instagram, YouTube del Terapeuta Inconsciente. También hasta Twitter tienes, ¿no? Pero no sé. Sí, todo tenemos, todo tenemos. Todos tenemos. Y bueno, y para mí, en mi página Conscientemente MX por Facebook o Instagram. Y también recordando que sí, porque luego me escriben, ay, no pude verlos hoy en su transmisión. Yo siempre digo, no sé por qué se preocupan. Este programa queda colgado en todo el ciberespacio y también incluyendo Spotify, pueden ir escuchándonos mientras van manejando en su coche, mientras hacen la comidita, mientras se bañan. Bueno, oportunidades se les da para que no se quejen. Oigan, es que me acabo de poner mi sudadera, me estoy peinando. ¿Y qué más? ¿Qué más hay que decir de introducción? Bienvenido y bueno, tienes que presentar a la persona que está a mi izquierda, derecha, no sé cómo está esta situación. Oigan, es que la verdad yo estoy súper emocionada de que Juan Vicente López, psicólogo, maestría en comunicación. Sí, si tienes maestría en comunicación, ¿te vuelves comunicólogo, hermano? Es comunicación y cambio social, o sea, algo como de comunicación y cambiólogo social. Comunicólogo y cambiólogo social. Exacto, algo así. Y bueno, me verán decirle hermano porque somos hermanos desde hace tiempo. Sí. Nos encontramos en el camino. Y bueno, para dar la introducción, porque el programa de hoy, fíjense que, bueno, el programa se llama Patriarcado del Borde al Centro, que pues le hemos tomado esta frase a la señora Rita Segato, porque justamente yo les voy a platicar mi patética historia. Yo hace algunos años no lograba cachar todavía algunas posturas, algunos discursos, pues algunos espacios que estoy convencida el día de hoy que son maravillosos, pues que el que haya estos espacios, estos grupos, esta diversidad o pluralidad de posturas en torno a temas del feminismo, en torno a temas de discriminación, de pues estas, que hoy hablaremos de eso con Juan Vicente, ¿no? Estas relaciones de poder, etcétera. Pero algo no me bajaba al ser, ¿no? Lo trataba de entender y no lo entendía, no lo podía yo masticar bien, me costaba digerir. Y entonces pues me encuentro con Juan Vicente, que ha sido compañero en la docencia, ¿no? En otra universidad, también nos hemos encontrado, por supuesto, en la docencia en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ay, Cristo, y entonces me presenta o me comparte un buen día a Rita Segato y bueno, encontramos ahí un tema, o yo encontré un tema o una postura, una propuesta, no sé, ahorita tú te explayas. Que no solamente me ayudaba a abrir los ojos, la mente, sino también me ayudó a abrir mucho el corazón. Y Juan Vicente además es una persona que lo exhala por los poros, ¿no?
lo transmite así, momento a momento, no es que se sube a los paneles y habla, sino de verdad yo les puedo decir genuinamente que es una persona que lo transmite momento a momento. Y entonces, junto con otra amiga que queremos mucho, con Iliana, pues compartíamos, ¿no? Como nuestras, ¿qué sería? Pues nuestras pláticas, ¿no? Nuestros encuentros, nuestras reflexiones, y le dijimos, Iliana Córdoba y yo, por favor, necesitamos que hagas un seminario, ¿no? Porque obviamente Juan Vicente se metió de lleno en esto. Y este seminario yo les quiero platicar, y ya cederé la palabra a Juan Vicente para que nos platique, Ángel para que pregunte y comparta también, porque nos está viendo con cara de que what. No. Que además este seminario que bueno, la idea es que Juan Vicente nos abrió una oportunidad para leer y acompañar, y como él dice, sentipensar el escrito de contrapedagogías de la crueldad. Y a mí lo que me fue muy, de verdad que digo que fue un momento muy importante en mi vida, fue que justo nos cayó este seminario, o estuvo en el momento de la marcha que se dio de muchos movimientos, además dentro del feminismo, y entonces nos acompañamos emocionalmente también todos, ¿no? Se hizo ahí un grupo bellísimo. Y además, o sea, y si esto que yo les comparto muy personal no les es suficiente, de repente dijo Juan Vicente, adivinen quién nos va a visitar en el seminario, pues mi amiga Rita Segato. Juan Vicente, que se codea con Rita, hizo que pudiéramos platicar y dialogar con ella. Yo creo que eres un consentido de Rita Segato, estoy convencida. Ahorita otra amiga me decía, porque yo me súper emocioné, y entonces publiqué, viene el mejor, porque pues además es mi amigo, entonces es el mejor. Y me dijo, ¿pero por qué es el mejor? Y me pareció una muy buena pregunta, al menos a mí me llenó de mucho calorcito el corazón. Pues es que sí es el mejor. Y después, pues obviamente me están escribiendo ahorita personas que estuvieron o que hemos compartido el seminario, que obviamente espero que estén ahí conectadas y que están más que emocionadas de que vengas a platicarnos. Y ya, después de mi introducción de medio programa, ahora sí, te cedo la palabra, Vivi. Ok, Ángel, ¿quieres antes? Sí, ¿de qué estamos hablando? No. Yo nada así de, ok, entonces, ¿tomaron un seminario juntos? No. El seminario lo dio Juan Vicente. Ah, ya, ok. Sí. ¿Quién es Rita Segato? Para todos los que no sabemos quién es Rita Segato, porque es encantador. O sea, como todas estas preguntas tengo en la cabeza, pero no sé si ya ponerlas. Claro, pues, ¿no? Sí, tú ponlas. ¿Y de qué fue el seminario? Va. Ajá, un poco todo eso. Va, genial. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, hermana, Ángel, muchas gracias por ese espacio. La verdad me siento muy emocionado y muy contento porque, pues sí, así como lo platicó mi hermana, fue un proyecto que se empezó a cocinar en enero. Todavía tengo la foto de cómo empezó, ¿no? El bosquejo, de qué horarios y todo de café. Las servilletas de café, así tal cual, con un chocolate ahí enfrente de mí. Y así surgió la idea, ¿no? Entonces, bueno, justo el seminario así le titulamos Género, Raza y Contrapedagogías de la Crueldad. Así se llama se llamó el seminario. Ya hubo 2 ediciones y, por cierto, la próxima pues será el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí es que surgen estas reflexiones que pues saldrán en algún momento. Y bueno, ¿quién es Rita Segato? Que creo que sí también es muy importante, ¿no? Para saber desde dónde vamos a hablar. Y solo escucho ahí como eco. Sí, yo también te escucho un poco de eco, pero no sé si eres tú, soy yo, ¿quién será? Ajá, porque... A ver. ¿Ahí se sigue escuchando? Sí, todavía se sigue escuchando, ¿verdad? ¿Tú lo escuchas? Sí, yo lo escucho. Yo te escucho bien, hermano, entonces, ¿Sí? a veces nos toca
seguirle así. Bueno, no, es que pensé doble o triple. Bueno, pensé que era un error acá mío o algo así, pero creo que ya, de hecho ya no me escucho, ya. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, Rita Segato es una antropóloga feminista argentina que, vivió la mayor parte de su vida, ha vivido la mayor parte de su vida fuera de Argentina, ¿no? Vivió un tiempo en Venezuela, donde estudió etnomusicología, exiliada entonces de la Argentina, ¿no? Y posteriormente estudió también antropología social en Irlanda del Norte. Y bueno, regresando de su doctorado a la Universidad de Brasilia, que fue donde dio clases por 3 décadas, ya se jubiló no hace mucho, en la década de los 90 del siglo pasado le preguntaron, la policía llegó a la universidad y le dijo, bueno, a ver, ¿quiénes son las maestras que estudian las cosas de mujeres? O sea, ya desde ahí, desde la pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quiénes son las maestras que estudian las cosas de mujeres? Y entonces, bueno, entre ellas estaba Rita, y la pregunta que le colocaron fue, ¿por qué las violaciones callejeras se están incrementando, ¿no? En una ciudad como Brasilia, que fue así trazada perfectamente, donde solo descansan los poderes, ¿no? Del Estado y todo esto, ¿no? Y entonces Rita pues dice, bueno, pues yo lo que creía es que iba a ser un problema pasajero, que era algo que íbamos a encontrar en unos cuantos meses y que pues ahí se iba a acabar el problema, ¿no? Y resulta que, dice Rita, para mi sorpresa fue un tema que ya nunca me abandonó, ¿no? Y que ella dice, ahí empezó mi época infeliz, ¿no? Porque yo antes, dice, yo era feliz con mis temas de etnomusicología y todo era muy bonito, y cuando me topo con esto, dice, ya ahí empezó mi época infeliz y el tema ya no me dejó, ¿no? Ya no me dejó, y de hecho lo que vi, contrario a lo que pensaba de que esto era un problema que íbamos a encontrar y se iba a resolver, pues en realidad la violencia contra las mujeres y la violencia de género en general, pues solo ha aumentado y se ha recrudecido. Y ahí también está como ese gran signo de interrogación, porque a pesar de que contamos hoy con más leyes, con más instituciones que supuestamente protegerán a las mujeres específicamente, ¿por qué la violencia solo aumenta? ¿Por qué? No sé si puedo ya hacer esa pregunta o de eso trata el programa y entonces me adelanté. ¿Por qué la violencia solo aumenta? Claro, ¿no? Sí, claro, ya podemos ir empezando. Bueno, pues hay varias aristas. Hay algo que también no quiero que se me pase, que es sobre desde dónde escribe Rita, porque tiene que ver mucho con la respuesta que voy a darte, ¿no? La pregunta. Rita es una feminista que se asume o que escribe desde los feminismos descoloniales, ¿no? Que, es decir, no es desde el feminismo, así en singular, que el feminismo en singular podríamos decir que es ese feminismo blanco, como también le llama ella, un feminismo eurocéntrico, que, por ejemplo, solo se concentrará en reclamar derechos y que tendrá como interlocutor al Estado solamente, ¿no? Y que propondrá, por ejemplo, que todas las mujeres para ser liberadas necesitan salir de casa, necesitan estudiar en la universidad y que solo así, de alguna manera, alcanzarán la felicidad, por decirlo de una forma un poco simple. Entonces, esos feminismos son feminismos que se nutren no solamente de la academia, sino también de saberes de las comunidades, de los pueblos indígenas, y algo también muy importante que ya he enfatizado, ¿no? Esos feminismos dialogan con los problemas de los hombres, a diferencia de otros feminismos, ¿no? Que no dialogan con los hombres y que no dialogan con los problemas de los hombres. Desde esos feminismos sí. Y también se considera que los hombres también sufrimos en este sistema, ¿no? Este sistema patriarcal nos afecta a todas, a todos, a todes. Entonces, bueno, ahí ha habido también un poco como de escozor cuando Rita dice eso, ¿no? Porque como ella también lo ha afirmado, en los medios el sufrimiento que aparece retratado es el sufrimiento de las mujeres, ¿no? Que por supuesto no es nada menor, pero sí se deja de lado que esos hombres también son seres destruidos. Los hombres que cometen esos crímenes, como las violaciones, los feminicidios, tienen que estar profundamente destruidos para hacer algo así, ¿no? Entonces, bueno, Rita... Perdón, no sé si sí, obviamente interrumpí. ¿Qué es un sistema patriarcal? Bueno, se le llama sistema patriarcal o patriarcado
Rita también tiene una definición ahí como corta, pero también creo que muy, muy profunda a su vez. Es un orden que le llama ella un orden político. Un orden político. Fundacional. ¿Por qué fundacional? Lo que Rita argumenta es que desde que pasamos de ser, digamos, animales a ser humanos, desde ese tránsito de la animalidad a la humanidad, desde ahí se instala el poder masculino. O sea, ella dice que, claro que había, por ejemplo, en el caso de los que nos antecedieron a los humanos, a los ahora humanos, los machos tenían mayor masa muscular, mayor agresividad, ¿no? Pero eso que tenía que ver más con el cuerpo y con la masa y con algo quizá, comillas, más biológico, se vuelve política, se instaura ¿cómo decirlo? Se vuelve, se pasa al terreno social. Se pasa al terreno social, o sea, deja de estar solo anclado a una cuestión corporal y se traspasa a lo social. Entonces, ella dice, ¿cómo puedo yo argumentar que fue así? Porque obviamente no estuvimos en ese momento, ¿verdad?, de la historia. Pero ¿cómo? Entonces, lo que ella dice es que los mitos de origen del mundo, en los 5 continentes, los mitos de origen hablan de eso. Es decir, incluyendo el mito adánico, judio-cristiano, se habla justamente de eso, ¿no? De cómo la mujer siempre comete un acto en el cual el hombre se ve en la obligación de castigarla, porque comete algo que no debió haber hecho, ¿no? Entonces, en el mito judio-cristiano es eso, Eva se come el fruto prohibido, y entonces Dios, cuyo en nuestro imaginario es un hombre precisamente, además blanco, por cierto, se ve la necesidad de castigarlos, ¿no? Los echa del Edén. Y hay otros tantos mitos, ¿no? Ella habla también de otro mito de un antropólogo de Baudelaire, con el mundo yorubá, que después de varios años de haber estado en la comunidad, ¿no? Los hombres se reúnen con Baudelaire y le dicen, te tenemos que contar un secreto. Después de varios años que has estado aquí, mereces saber el secreto, ¿no? Y ahí les relata justamente también el mito del mundo yorubá, ¿no? Y el mito consistía en esto, en que decía, bueno, tú sabes que nosotros tenemos la flauta, ¿no? Tenemos la flauta y tocamos la flauta, es el símbolo sagrado de aquí, de nuestro mundo, de nuestra comunidad. Pero nos dice, en realidad, la flauta era de las mujeres, no era de nosotros. Entonces, pero las mujeres la dejaban ahí regada, la dejaban tirada por donde sea, la manchaban con su sangre menstrual. Entonces nosotros nos tuvimos que poner de acuerdo y robársela. Entonces, está la misma estructura del mito adánico. O sea, la mujer comete un acto que no estuvo bien y el hombre se instala, digamos, en la ley y la tiene que castigar. La castiga. Entonces, para justamente eso que el hombre castiga y se instala en esa ley, ahí es cuando se funda ese poder masculino, que a Rita le parece por eso que es fundacional del mundo. O sea, el patriarcado es un orden en ese sentido que se instala desde que se funda el mundo. Es lo que Rita argumenta con relación a esos mitos de origen. Y hay muchísimos más mitos que retratan esa misma estructura. Es un orden, rápido, es un orden en el que el hombre es superior a la mujer. Exacto, que es un orden, una estructura donde hay 2 posiciones, por decirlo de alguna manera, una posición masculina y una posición femenina, pero aquí también tengo que hacer hincapié en algo que es muy, muy importante. Estas posiciones de las que hablo, la masculina y la femenina, no están necesariamente ancladas al cuerpo, o sea, no es que lo masculino siempre va a estar referida a un cuerpo con pene, ni lo femenino va a estar referido a un cuerpo con vulva. Eso es súper importante, porque cualquier cuerpo puede estar en una o en otra posición. Pero o sea, el patriarcado, la cuestión ahí es que una posición necesita subordinar a la otra para construirse. Ok. Que es donde vienen ahí estas estructuras de poder. Exacto. O sea, lo femenino y lo masculino, que justamente tienen que ver con el patriarcado, son posiciones en relaciones asimétricas de poder. Entonces, no es que sea el cuerpo de un hombre inmediatamente ahí está lo masculino. O sea, claro, históricamente el ícono de lo masculino está en el cuerpo de un hombre e históricamente el ícono de lo femenino está en el cuerpo de una mujer, biologizado como mujer. Pero insisto, en realidad cualquiera de nosotros puede estar en una posición o en la otra. Es una posición de poder. Ok. Sí.
soy completamente neófito en esto y entonces me siento como mal haciendo estas preguntas que parecieran muy básicas. No, está genial. Yo porque también. Son imprescindibles. Oye, es que sí. Nos van a disculpar porque como somos dispersitos, siento que faltó un poquito el tema de la violencia, ¿no? Y que bueno, más bien no es que haya faltado, porque no podemos pasar puntos, ¿no? Sino que todos se van entretejiendo. Pero este tema de la violencia y ahora hablando de estas posiciones asimétricas de poder, ¿no? ¿Qué es lo que no sé, como qué es lo que vemos? ¿Sabes qué? Que me estoy acordando mucho de esta anécdota que comparte Rita, que le asustó cuando vio Naranja Mecánica. Ajá. Sí. A ver, tú platícalo, pero tú platicas muy bien. Yo soy como el Chapulín Colorado y luego se me olvidan los refranes. Tú platícalo. Sí, bueno, justamente algo que mencionábamos al principio era sobre cómo se llamaba el seminario. Parte del título es Contrapedagogías de la Crueldad, ¿no? Entonces, digamos que una de las categorías más recientes de Rita es justamente Pedagogías de la Crueldad. Entonces, ¿cómo surgió esa categoría, no? Fue muy interesante porque además justo nos da la idea de cómo esas categorías surgen de la vida cotidiana, ¿no? No surgen en una biblioteca de la universidad, ¿no? Necesariamente. Entonces, ella dice que estaba en Brasil en su casa, iba pasando pues por donde estaba el televisor y de repente se detuvo a ver qué estaban transmitiendo. Entonces era la película de La Naranja Mecánica, la cual los que estudiamos psicología casi la vemos de cajón, ¿no? En la licenciatura. Sí. Entonces, bueno, vimos La Naranja Mecánica, se dio cuenta que era La Naranja Mecánica y entonces ella dice que recordó cuando la película salió. Ella ni siquiera la pudo ver en Argentina porque la película estuvo vetada en Argentina y también en varios países, ¿no? Ajá. Entonces, dice que ella recuerda que cuando la vio en México, porque de hecho la tuvo que ver en México, donde no estaba vetada la película, pues le movió mucho como a muchísima gente, ¿no? Ver las escenas, por ejemplo, de violación y todo lo que pasa en la película, ¿no? Y entonces cuando ella la ve en Brasilia hace pocos años, se da cuenta que ya no la mueve de esa forma. Entonces ahí ella empieza a reflexionar cómo algo tuvo que haber caminado en ella, de tal forma que ahora al ver la película ya no le movía de la misma manera, o sea, no la sacudía, y de ahí es que empieza a pensar ella en la pedagogía de la crueldad como aquellos actos y prácticas que nos van a enseñar, que nos van a habituar y a programar, a transformar lo vivo, la vitalidad en cosa. De tal manera que si yo transformo, por ejemplo, lo que tiene vida, vitalidad, como otra persona y la vuelvo cosa, entonces eso implica, entre varias cosas, bajos umbrales de empatía con esa persona. Oye, es que nos está dando mucha risa el se compra. Sí, lo estoy escuchando también. Se estacionó acá afuera, o sea, lo que pasa es que se estacionó acá afuera y estoy tratando de... Sí, te veo ahí con la angustia, o lo sé. El ojo temblando ya. Sí, lo tengo aquí afuera, pues entonces sí. Yo estoy con el... Ya vete, Chihuahua. Oigan, a ver, tratando de regresar. Sí, regresemos. Algo que me impactó mucho, uno fue sin duda el tema de la decolonización, pues todo esto que significa lo blanco, lo no blanco, esta parte de si nos creemos blancos, si no lo somos, de la búsqueda de lo blanco. A mí me gustaría que pudieras platicar un poquito para que también a lo mejor en unos minutitos empecemos a leer si hay comentarios y empezar a dialogar, ¿no? Sobre todo también, o sea, uno es eso, ¿no? Como platicar de esto, o sea, vamos armando como la idea de esto de lo masculino y lo femenino y cómo en esta estructura de poder hay como una cuestión de dominación de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Yo lo pongo ahí como un nudito que tú desarmes o desarmemos entre todos. Otro tema me parece importante, esta parte de lo blanco y todo el significado que tiene. Y pues estas dudas que yo veo
que en su momento me dolieron mucho, ¿no? De las ideas de, ¿cómo decir? Por ejemplo, lo que ha pasado, ¿no? Y que sigue, para fortuna o no, yo lo veo en las dos, de por qué si las mujeres están pidiendo derecho, lo hacen desde la violencia, cuando se está hablando de que queremos erradicar la violencia. Como hablar, me gustaría mucho, Vicente, si podemos abrir un poquito el diálogo de todas estas preguntas o cuestionamientos que circulan pues en las redes, en las pláticas, de que si a las mujeres ya nos ofende todo, y bueno, ¿no? O sea, justo como... Sí, que no... Ajá. Dale. Que no hay una violencia como tal. O sea, lo que yo he visto en redes es este debate de si hay una violencia o no contra la mujer o contra el humano como tal. Sigo hablando de hombre y mujer, pero no sé si estoy utilizando bien los términos, ¿no? Pero sí. me da la impresión de que es lo que estamos escuchando. Y entonces pareciera ser que hay dos, como este polo de las feministas peleando contra un patriarcado que no sabemos, que los que lo practicamos no sabemos que existe, no sabemos que está ahí, no logramos aterrizar qué es lo que estamos haciendo para generar este sistema decíamos hace rato, es un sistema patriarcal, donde lo masculino de alguna manera tiene un poder o se construye en sí, no sé si encima, de esto femenino. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿No? Un poco ese es mi... Porque tengo la impresión de que yo soy un repetidor, pues sí, del patriarcado, ¿no? Y entonces digo, y no sé cómo, y no sé por qué, y no sé desde cuándo, y no sé cómo, sí. ¿no? Y entonces, estas construcciones que a mí, pero además sí, es cierto, a veces sí me he sentido atacado y no sé desde dónde y tampoco sé qué hacer al respecto. Sí. Sí, qué fuerte, sí. Yo creo que algo que creo que puede alumbrarnos un poquito, voy rescatando lo que voy recordando de lo que me dijo mi hermana y también de lo que dijo Ángel, pero algo que creo que sí tenemos que también tener como en cuenta es que dado que justamente si consideramos que el patriarcado es fundacional, ¿no? Y que se encuentra desde justamente el origen de las sociedades según relatan los mitos de origen, eso quiere decir que las sociedades en las que estamos inmersos son patriarcales. Por lo tanto, pues nosotros no nos criamos en otro planeta, estamos en esta sociedad que es patriarcal y eso significa que el patriarcado nos atraviesa a todos, a todas, dicho de manera muy genérica, a hombres y mujeres, nos va a atravesar. Y por lo tanto, claro que de alguna manera en algún momento lo vamos a reproducir. No podemos escapar a eso tampoco, ¿no? Lo que tampoco quiere decir que me voy a dar de golpes y así porque soy un patriarca y así, ¿no? Sino justamente más bien pensar cómo puedo deslizarme de eso que es complicado, porque al final hay muchas fuerzas que intentan jalarnos hacia justo seguir reproduciendo el patriarcado, ¿no? O sea, hay digamos que también hay costos cuando uno intenta salirse de ahí. Pero bueno, entonces, lo vamos reproduciendo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, hay una que de hecho se relaciona mucho con la cuestión de la pedagogía de la crueldad. Rita pone este ejemplo, pero puede haber muchos más, ¿no? Pero hay uno que pone en relación con los burdeles o los prostíbulos, ¿no? O sea, Rita cuenta, ¿no? Como cuando a un niño, no se le lleva a un burdel y después de estar obligado, es que ahí está la cuestión, o sea, ese niño o ese adolescente o ese joven está obligado a hacer algo que muy probablemente no quiere hacer. Y eso es parte también de la cuestión de la masculinidad, de la socialización de la masculinidad. Por eso también ella habla que la masculinidad es violentísima, violentísima, porque nos vemos obligados a hacer cosas que no queremos, ¿no? Entonces, bueno, ese niño es obligado a estar ahí y aprende en un burdel a cosificar ese cuerpo. O sea, esa mujer con la que va, ¿no? No es una persona, es una cosa, o sea, es un objeto desechable. Y Rita dice, y el padre o quien lo haya llevado le da la palmadita que le hace un daño terrible a él y le hace un daño al mundo también. Cuando ese padre o esa persona le da la palmadita y le dice con orgullo, eres un hombre. O sea, no le dice eres una persona, le dice eres un hombre.
y eso le hace un daño terrible y lo va destruyendo. Es parte de eso que hablaba yo al principio, de cómo para que se lleguen a cometer crímenes tan crueles, son hombres, son personas destruidas, profundamente depradadas por esos mandatos, por esa secuencia de probaciones de masculinidad. Porque aquí también tengo que decir algo entre paréntesis muy importante, que digamos, del patriarcado se deriva algo que Rita llama el mandato de masculinidad, que es algo también y fundamental para comprender su perspectiva. ¿Y a qué se refiere el mandato de masculinidad? Se refiere a tener que probar todo el tiempo que somos hombres. Todo el tiempo, ¿no? Y pues, sí, claro. Ajá. Sí, perdón. Sí, entre los amigos, con la familia, o sea, ¿qué cosas hacen los hombres? ¿Qué cosas hacen mis amigos? Pues si mis amigos todo el tiempo mandan mujeres por WhatsApp, pues yo también tengo que hacer algo con respecto a eso, porque si no, esto que decías, ¿no? También es como desobedecer ese mandato, y lo que dijiste me parece bien importante, hermano. Va a tener un costo si no reproduzco esto, que a lo mejor va desde lo sutil, ¿no? Bueno, no sé si hay violencia sutil. Al día de hoy yo no creo que haya violencia sutil, pero va a haber burlas, va a haber cuestionamientos, no sé, va a haber toda una serie de reacciones. Claro, sí, uno de los cosas que creo que yo más veo es como aquellos hombres que intentan deslizarse, ¿no? O que intentan ya no reproducir ese mandato, y son también empujados a la posición femenina, ¿no? Como hay el marica, o como que eso se me hace que ya no es tan hétero, ¿no? O sea, eso es parte de ese costo, pero creo también, como lo ha dicho Rita, y así yo también lo vivo, creo que es el camino de la masculinidad infeliz, muy infeliz. Algo que también ha dicho Rita en una conferencia, ¿no?, que dio en la Universidad de Costa Rica hace como 3, 4 años, también me parece muy extraordinario, ¿no? Como ella decía que no conoce en su vida, que ya casi va a cumplir 70 años, ¿no? Que no ha conocido en su vida a un hombre, ni siquiera a su cónyuge, a su hijo, a ningún hombre que esté más feliz que ella, ¿no? Entonces los hombres somos infelices obedeciendo ese mandato del que no elegimos, porque no lo elegimos. No elegimos esa secuencia de probaciones de masculinidad, ¿no? Desde, por ejemplo, también esta iniciación masculina, esos juegos que luego se hacen entre niños de matar animales, el pollito, el pajarito, y había quien lo alcance y quien no, o sea, eso es parte de esa iniciación y de esa cosificación también, donde el otro, donde en este caso un animal, no es un ser vivo, es una cosa, ¿no? Y entre más yo pueda desmembrar ese cuerpo, mejor, porque ahí estoy exhibiendo mi potencia, estoy exhibiendo mi masculinidad. La masculinidad tiene esa característica, ¿no? El mandato nos obliga a eso, a exhibir, a espectacularizar la hombría. Y es un título que constantemente está en riesgo de perderse. Y por lo tanto, constantemente tengo que mostrar y probar que no lo he perdido. Aunque eso implique una crueldad impresionante, ¿no? Entonces, de alguna manera también un poco lo que estoy captando es que el patriarcado, el sistema patriarcal, genera este tipo de conductas y este tipo de reacciones en donde, por ejemplo, yo, ¿no?, en esta figura masculina también soy violentado, altamente violentado, ¿no? Sí, tengo que defenderla y sostener, ¿no?, este estatus de, pues yo soy hombre, o yo soy más, o no, yo no pierdo este lugar. Y eso genera un acto de violencia fuertísimo también para mí. Y todavía creo que no entramos al acto de violencia hacia la mujer o hacia la otra figura, ¿no? O los otros participantes en este sistema. No sé cómo llamarlo. Claro. Estoy con mucho miedo de decir algo que sea horrible. De repente vamos a apagar a Ángel. ¡Ay! Se fue. Se trabó. Se lo llevó. Yo salí a comprar, a dar algo. Soy un padre. Soy un hijo de las masculinidades tóxicas. Somos los patriarcales. Oye. No, pero es que sí, ¿no? Sí dijiste algo muy importante, porque justo eso que dice Ángel es también lo que Rita ha llamado la violencia intragénero. O sea, ella dice que la violencia de género primero es intragénero. ¿Por qué? Porque es de hombres hacia otros hombres. Hay una primera violencia.
Entonces, ¿cuál es la primera víctima de este ¿También hay de mujer de contra mujer? ¿De acuerdo con Rita? No claro, si una mujer está en la posición masculina, puede ser, por supuesto, ¿no? Pero digamos que en un orden cronológico, la primera víctima del patriarcado y de ese sistema son los propios hombres, porque son violentados por otros hombres instados, orillados a reproducir el mandato de masculinidad, a seguirlo, a obedecerlo. Entonces, ahí está esa primera violencia que es de hombres hacia otros hombres, y como consecuencia de esa violencia es que se violenta también a las mujeres, a quienes están en la posición femenina. O sea, ojo, no es que esté diciendo que unos sufren más que otros. Ella también ha enfatizado eso. Lo digo, dice ella, en un sentido cronológico. O sea, hay una primera violencia que es de hombres hacia otros hombres, obligados a reproducir el mandato de masculinidad, y para reproducir ese mandato de masculinidad, ¿cómo yo puedo dar cuenta a otro hombre, porque además tiene que ser a otros hombres? ¿Cómo doy cuenta de mi potencia y de mi masculinidad y de mi hombría? Pues justamente violentando a quien se encuentra en la posición femenina. Ajá. Y así, digamos, está el género. El género es eso, o sea, la estructura del género es eso. La posición masculina necesita subyugar, subordinar a quien está acá. Lo estoy diciendo al revés. A quien está acá, tengo problemas de arriba y abajo. Entonces, necesita el sufrimiento del otro para que pueda construirse y mantenerse acá, ¿no? Ajá. Entonces, esa es la cuestión de ahí del género, ¿no? Son esas posiciones entonces, ¿no? Y que se requiere el sufrimiento. Y sí, en ese sentido, claro, los hombres también somos violentados en ese sentido, ¿no? Yo apenas leía una entrevista hace como 4 días de Rita, donde le preguntaban del fútbol, ahora que se murió Maradona, que surgieron también varias publicaciones, ¿no? Y ella decía que no hay algo más importante para un hombre que otro hombre, ¿no? Porque su potencia y su hombría tiene que demostrarla y espectacularizarla a los otros hombres. Sí. ¿No? Tiene que obedecer a esa, porque la masculinidad también, quizá no dé tiempo ahorita de ahondar un poco en eso, pero la masculinidad es corporativa, es una corporación, y necesito demostrarle a otros hombres cuán potente soy, ¿no? Oigan, ¿será buen tiempo de leer los comentarios, que sobre todo son saludos? Sí, ya los estás viendo, Charo, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, ya como no estamos transmitiendo hoy por Insta, puedo ver. Dice Jesús Gama, Juan Vicente tiene temas increíbles de cómo se ven las enfermedades mentales en comunidades indígenas. Para otro día, por favor. Ahí está, otro programa, hermano, ya salió. Sí. Connie Psicoblog, saludos, Connie, excelente tema. Jesús Gama, creo que es tu fan. Ay, queremos mucho a Jesús. Saludos, Jesús. Bien comentado, maestro. El hombre también sufre. Tengo pacientes que ya dudan en acercarse a las mujeres, y cuando hay congruencia, cuando entre mujeres se atacan. Por eso me gustaría que lo pudieras comentar. Andrés Sanz primero nos amenazó y nos dijo que no iba a poder acompañarnos, que muy buen programa, y nada más fue para hacerse el importante. Sí. Como veo que no está Memo, ahora Andrés ocupó su lugar, porque ya después dijo, listo, logrado, aquí me quedo. Andrés, qué bueno, ¿qué es eso de andarse yendo? Tache guarache. Excelente escuchar estas pláticas, gracias Juan Vicente. Adriana Romero, sí se escucha un poco de eco, nos está diciendo, pero que es un placer escucharlos doble. Yo siempre es lo que digo, siempre le digo a Ángel, qué maravilla que me escuches doble, con eco como sea. Airet Campuzano, este tema me da tanta ilusión. Saludos de Jesús Gama, Charo, Juan Vicente, queridos maestros. Stephanie Fernández Valderas, bueno, hace ahí el apunte de la frágil masculinidad, y que siempre es un placer escuchar a Vicente. César, saludos, excelente tema. Balam Cervantes también, saludos a Vicente. Gerardo Carmona, un gusto escuchar a Vicente. Bueno, ya, vámonos, Ángel. Hola, colegas. No, qué gusto. Saludos, profe Vicente, Airet Campuzano. Sí. El mejor es Juan Vicente, Andara Galicia, hola. Jordan Zabaleta llegó, como siempre, qué gusto, Jordan. Nos vemos el jueves, ahí, taller, chicos. ¿Cómo generar espacios? Mira, me parece muy lindo esto.
¿cómo generar espacios de significación de género y transgénero? Ahí apúntalo. Gerardo, gran tema, profe. Gerardo Carmona, Abril, nos etiquetaron a Abril, y Mafertello aplaude, y Max Davián, saludos a Juan Vicente. A ver, dice, hay unas preguntas, ¿no? Dice Pau, el asunto es que está tan intrínseco que mucho se ha normalizado. Lo hemos mamado desde antes de nacer. El hecho que los haya tocado directamente no significa que no exista, que no se viva, que no se esté allá afuera, e incluso al lado de tu casa en el silencio o en tu propia casa. Heredamos rituales y costumbres, lo que hacemos y lo que callamos viene de ahí, ¿cierto? Y luego, es cierto que las mamás educamos, dice Vero, a los hombres en el machismo. ¿Cómo no hacerlo? Cuando hablamos de masculinidad, ¿estamos hablando de machismo? Sí, o sea, la masculinidad, digamos, hegemónica, la masculinidad en la que hemos sido socializados es machista, claro, es machista. Justamente parte de lo que se propone es justamente cómo puede ser la masculinidad de otra manera, ¿no? Justamente, porque la que aprendemos es esa, es machista, es violenta, es feminicida, es cosificadora, ¿no? También lleva consigo la baja empatía, el distanciamiento. Esa es la masculinidad en la que hemos sido criados, ¿no? Y hay algo también que antes de que se me pase en relación con lo que estabas diciendo, Ángel, y de los comentarios. Precisamente como la sociedad en la que vivimos es patriarcal, es el aire que respiramos, es muy difícil, es difícil percibirlo. Hay un dicho que también dice Rita, y me gusta mucho, es el pez no percibe el agua. Entonces, sí, no lo percibimos porque es el aire que respiramos. La violencia derivada del patriarcado es algo que respiramos y que está por todos lados. Y es difícil percibirlo por eso, ¿no? Percibir cuando nosotros mismos somos violentados y cuando también violentamos, cuando también cosificamos, cuando reproducimos ese mandato también, que claro que puede reproducir también una mujer, no podría ser reproducido por una mujer. Entonces, hay algo que también, antes de la pregunta, porque mi hermana lo planteó y no quisiera que se me olvidara, porque esto apenas lo escuché hace como 3 semanas de Rita. Mi hermana hablaba esto sobre si también las mujeres al marchar violentan, o que es algo que se dice mucho en las redes, ¿no? Yo lo había pensado de esta forma, y ahorita les digo como la respuesta que también ha dado Rita, ¿no? Yo lo había pensado como que si precisamente es el patriarcado, dijimos que es un orden, ¿no? Entonces es una manera de estar tan normalizada, tan naturalizada. Cuando hay algo que se insurge contra eso, es como si se moviera el piso. Y claro que se va a vivir de forma violenta, ¿no? Se va a vivir así como a ver qué está pasando, me están desacomodando el cómo yo había aprendido a estar, el cómo yo creía que eran las cosas, ¿no? Y genera ese tipo de reacciones que hemos visto en las redes sociales. Yo lo había pensado de esta forma, ¿no? Pero Rita, en un programa en el que estuvo, que no sé si vieron, que generó también mucha controversia con Sabina Ackerman, en Canal 11 la invitaron, ¿no? Entonces hubo una pregunta parecida a la que Charo, mi hermana, me plantea, y Rita dijo eso, o sea, cuando uno se insurge contra el patriarcado, contra el sistema, el otro lo va a vivir como violencia, ¿no? Precisamente porque es un orden, es algo tan naturalizado y lo va a sacudir, y lo va a incomodar, y claro, lo primero es la defensa, ¿no? Como me estás violentando, pues se vive como violencia, ¿no? El tratar de desmontar eso que siempre nos ha parecido que está ahí y que ha sido normal, y que, por ejemplo, que generalmente en las familias quien coma primero sea el papá o el varón, que es un tipo de violencia también, o sea, es tan naturalizado que muy pocas veces se ve como violencia, ¿no? Y que sea la mujer o la mamá la que coma lo último si es que quedó algo de la comida, y si no, comer algo con menos nutrientes. O sea, eso es violencia también. Pero es eso, es parte de esa violencia que respiramos, muy difícil de percibir. Y que si, por ejemplo, alguien de la familia dijera, a ver, ¿por qué? O sea, ni siquiera tienes por qué servir siempre mamá la comida, eso el otro lo va a vivir como violencia. Ajá. Me está faltando el respeto, el respeto, ¿no?
Entonces, va por esa cuestión también, ¿no? Oye, pero esta pregunta que ha hecho, perdón, antes de que se me vaya, la pregunta que hizo Vero a mí me es muy importante, que ojalá pudiéramos como hacer alguna reflexión, porque justamente en alguna clase que estaba yo dando en la universidad estábamos platicando sobre esto, ¿no? Entonces, sobre esta idea de que es la madre, o sea, la mujer, la que educa o la que cría y entonces por lo tanto puede mantener el machismo. Entonces me decía una alumna, ¿cómo? O sea, otra vez se le está señalando a la mujer como la culpable de que las cosas estén mal, ¿no? Como otra vez desligándose el sistema y haciendo un señalamiento a la mujer. ¿Tú cómo lo ves? ¿O cómo lo ves, también, doctor? Perdón, antes de que también incluyendo esto es, ¿cómo romper esta transmisión? Porque un poco creo que también la pregunta de Vero, junto con el comentario de Charo, es, ¿cómo le hacemos los papás para no seguir reproduciendo esto? ¿No? Pues sí, porque lo estamos, como bien dices, el aire que respiramos, ¿no? Sí, bueno, yo lo que puedo decir quizá algunas pistas, ¿no? Que puedan servirnos, algo que también he aprendido de Rita, porque a veces son preguntas que por supuesto surgen, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Por dónde me voy? ¿No? ¿Qué es lo que podría hacer? Son preguntas que claro que surgen en conversaciones como estas, y de repente yo sentía la presión así de, ay, ¿qué digo? ¿No? Casi como, ¿qué digo? ¿Cómo lo estoy viviendo yo? O sea, yo justamente podría decir eso, el cómo ha sido parte de mi proceso, ¿no? Y de lo que he visto de otras personas, ¿no? Pero también he aprendido de Rita esta cuestión de no ser futurólogo, ¿no? Así como, o dar la receta de así va a ser, ¿no? Pero yo, o sea, frente a esa pregunta, al igual que ustedes, pienso que culpabilizar a las mujeres de que ellas transmiten el machismo y todo esto es revictimizarlas, ¿no? Es revictimizarlas, eso en primer lugar. Y en segundo, creo que a veces yo noto esa especie como hasta de sorpresa, de es que como pues las mujeres también lo reproducen, como esa sorpresa de, pero es mujer, entonces no tendría por qué ser machista o la sorpresa, ¿no? Pero justamente creo que si tomamos en cuenta lo que decía al principio, de que la sociedad en la que estamos es así, es patriarcal, ¿no? Con todo lo que eso implica, el machismo, la violencia, nadie escapa a eso, es lo que yo decía, nadie escapa, independientemente de los cuerpos, independientemente del estado civil, independientemente de si es madre o no es madre. Por lo tanto, todos lo vamos a reproducir de alguna manera, Entonces, yo creo que esto de señalar a la mujer como culpable es justamente, a mí me parece que es una especie de defensa contra el patriarcado. O sea, al final ahí yo lo que veo entre líneas es la defensa del mismo orden. Como es que ella tiene la culpa. O sea, eso es similar a lo que hizo Dios con Eva. Te estoy castigando también. Al final es la cuestión moral ahí, otra vez la cuestión moral de ese Dios judio-cristiano y de otros mitos de origen. Esa estructura arcaica se reproduce en ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, ¿quién es la culpable de esto? De que estemos así, pues la mujer, porque ella cría a los hijos. Eso, otra vez el hombre instalado en la ley, diciendo, tú estás mal, entonces, todas las implicaciones y los comentarios que se hacen al respecto, ¿no? Entonces, no tiene que ver, la cuestión de la reproducción no tiene que ver con un estado civil o, insisto, con ser papá o ser mamá, sino que está por todos lados, ¿no? Entonces, justo eso y va también en el sentido de la misma pregunta. La pregunta a su vez sería, ¿cómo encontramos esas fisuras y esas grietas donde podamos ir desestabilizando el sistema, ¿no? Porque lo que yo decía hace un rato, si está por todos lados, o sea, las instituciones también son patriarcales, o sea, el género no solo es un atributo referido al cuerpo, sino que es también un atributo que corre por las instituciones, o sea, el Estado es también patriarcal, la universidad es patriarcal también, además racista, ¿no? Profundamente racista también. A veces nos da tiempo de hablar de lo que me dijo mi hermana de raza, porque ya veo el tiempo, pero ojalá que sea un poquito. Y porque además quiero hablar de la superioridad moral, que es un tema que a mí me impacta mucho. Así sí. rapidito. Así rapidito, sí. Bueno, entonces,
Bueno, entonces esta pregunta de cómo le podemos hacer, pues es una pregunta que nos atañe a todos y a todas, ¿no? Independientemente, insisto, del estado civil y de si estamos casados o no estamos casados, si tenemos hijos o no. Yo lo que puedo decir al respecto es que una vía donde yo veo una apuesta son los grupos de reflexión de hombres, en el caso de los hombres, ¿no? Porque algo que también ha dicho Rita recientemente y a lo que también yo me adhiero es que el problema de la violencia de género, para que pueda haber cambios al respecto, primero es trabajar con los hombres, o sea, tenemos que trabajar entre hombres. Porque, insisto, la violencia contra las mujeres y contra todo lo que está en la posición femenina es consecuencia de esa primera violencia entre los hombres, de hombres hacia otros hombres. Entonces, tenemos que trabajar primero los hombres para cambiar la violencia contra las mujeres y contra todo lo que, insisto, iconice lo femenino. Ajá, entonces, esa es porque generalmente lo que nos han dicho es, o lo que yo luego veo es las mujeres, que tomen talleres las mujeres, y de hecho son las mujeres quienes más se han involucrado en este tema, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Y los hombres ahí como que nos hemos quedado ahí a un lado, y no, o sea, en realidad es primero nosotros, por nosotros mismos, para liberarnos de ese sufrimiento que implica la masculinidad hegemónica que hemos aprendido, para liberarnos nosotros mismos de ese sufrimiento y de muchas veces de una muerte prematura, ¿no? Porque en todo el mundo los hombres mueren más asesinados y en todo el mundo los hombres se suicidan más. Y no es esta cuestión de, ay, porque las mujeres, no es eso, es por la propia masculinidad y por ese mandato al que nos vemos obligados a obedecer, ¿no? Entonces, el mandato justo tiene esa, porque ahorita le llama además mandato, porque tiene una doble connotación, ¿no? Así como se habla del mandato presidencial, ¿no? Que es como darle un título, ¿no? Conferirle un título a una persona. El mandato de masculinidad tiene ese doble juego, o sea, a la misma vez que lo obliga a ese hombre a mostrar su masculinidad, su sombría, al mismo tiempo lo ata, ¿no? Por eso, sí, así como el mandato presidencial lo ata a ese estatus de hombría o de masculinidad, ¿no? Esa es una vía, ¿no? La cuestión de los grupos de reflexión con los hombres. Y la otra es la terapia, la psicoterapia. Yo también veo ahí una gran apuesta. Claro que tendríamos que hablar también de que en la psicoterapia a veces se filtra también, por supuesto, ¿no? Se filtra, por supuesto. Y ese es otro tema, pero de manera general puedo decir que también la psicoterapia, y así yo lo he vivido, he aprendido también como bien una imagen que alguien me compartió, a abrazar mi propia vulnerabilidad y también a ser paciente conmigo mismo, o sea, a ser paciente con respecto de eso que yo también luego me cacho y digo, ay, otra vez estoy aquí reproduciendo, ¿no? Y a no justamente vivirlo como sufrimiento, sino también a tratar con amabilidad eso y decir, bueno, va, ¿no? Y lo sigo trabajando y sigo ahí, ¿no? Entonces, yo lo veo ahí porque lo estoy viviendo también todavía, ¿no? O sea, me considero como un andante todavía en ese camino de irme deslizando, ¿no? De ir encontrando esos espacios. Entonces, yo en la psicoterapia veo también otra gran apuesta. Déjenme leerles algunos mensajes también que algunas reflexiones que también están aportando la gente. ¿Sí? Dice Guillermo, mi padre nunca tuvo esta plática conmigo de hombre a hombre, dice, entre comillas. Nunca entendí, tampoco le pregunté. Ahora yo no podía tener con mi hijo esa plática, no sabía cómo entrarle. Y mi hijo fue un día el que llegó con una pregunta bomba. ¿Cómo fue tu primera vez? Y ahí se abrió el cielo y platicamos súper padre y le pude decir mis aciertos y lo que creo también mis errores. No solo la primera vez, sino toda la etapa donde abordamos temas individuales, familiares, sociales, religiosos, etcétera, ¿no? A ver, tengo otro también comentario. Connie dice, además, cuando a una mujer le hablas sobre desaprender sus sesgos machistas y comenzar a verse a sí misma desde una perspectiva feminista, lo primero que pasa es que ella se siente culpable y que está traicionando a todos los hombres en su vida. El patriarcado es algo muy arraigado socialmente y en la misma construcción del self de muchos. Sí, estamos construidos alrededor de ello, ¿no? De esta posición. Dice Diana Carmina, hola, ¿les ha pasado que comparten algún pensamiento de Rita Segato donde comentan que los hombres también son víctimas del patriarcado y del machismo? Y varios hombres se miran como víctimas sin visibilizar sus actos violentos y responsabilizando a las mujeres y llamándolas feminazis.
¿no? Que es un término muy, muy usado en las redes sociales, ¿no? Esta impostura en donde cualquier grito contra la violencia de algún tipo de masculinidad, de algún tipo de machismo, de algún tipo de patriarcado, es visto como feminazi, pero creo que ya lo dijo Juan, ¿no? En este lugar en donde, claro, todo aquello que rompe el orden es desorden, todo aquello que rompe el orden es visto como violencia, ¿no? Dice la psicóloga Aurora. Hola, Aurora. Pareciera que ese orden introyectado se transforma en un instrumento tan encarnado que al final le usamos para reproducir un estado de comodidad que nos resguarda de la presencia del otro. Dice, pienso en Rosana Reguillo, que toca la otredad como un espacio que puede sanarnos, permitirnos desestabilizarnos en favor de reconocer la presencia del otro, de mi hijo, de mi hermana, de mi madre, de mi padre, de la comunidad. Quizás cuestionando críticamente nuestra propuesta personal, ¿no? Uh-huh. Dice Maffer, pregunta, ¿consideran que los medios de comunicación utilizan el empoderamiento femenino para seguir alimentando el consumismo de los sistemas capitalistas? ¿Qué tan bueno es que los medios hablen sobre estos temas? No sé si... al final el sistema capitalista, bueno, este sistema también que lo tenemos muy metido, que es un sistema mercantil, utiliza todos los medios que tiene a su alcance para vender más productos. Entonces, secuestra intenciones profundas o revoluciones, pensamientos para poder vender productos. Entonces, el feminismo no es el único, el empoderamiento femenino, por ejemplo, no es el único fenómeno social que ha sido secuestrado por el mercado, ¿no? Cualquier revolución la puedes ver estampada en una playera del Che que vende Nike. Cualquier desafío contra la autoridad es vista como una forma de estar en el mundo que se viste de cierta manera y que es vendido por Versace, ¿no? O sea, sí, pero a lo que quiero decir a Maffer es, no es una cuestión solo del feminismo o del empoderamiento femenino, ¿no? No sé si tienen alguna otra que contestar, porque seguramente no me preguntó a mí, porque está aprovechando a Juan y yo ya contesté, pero me tocaron un tema así que me pega. Ya, me voy a callar. Entonces, Juan, por favor. Bueno, ahorita que tengo más fresco lo del empoderamiento y de Fer, saludos Fer también. Sí, de hecho es un término que también Rita ha criticado, ¿no? Porque el empoderamiento, Rita dice, es que la cuestión del empoderamiento exige que alguien va a estar sin poder. Para que alguien esté empoderado, se necesita que alguien esté sin poder. Entonces, no le gusta mucho ese término del empoderamiento femenino, porque además dice, eso implicaría que las mujeres luchamos y queremos lo mismo que tienen los hombres, y los hombres no son felices con lo que tienen, no son felices. Entonces, no queremos eso porque tenemos muy claro que no vamos a ser felices tampoco con ellos, con lo que ellos tienen y poseen, ¿no? Entonces, no va por ahí la lucha, por lo menos desde estos feminismos descoloniales o no blancos, como también le dice Rita, la lucha no se hace por eso, no se hace para tener el puesto que tienen los hombres, ni para tener el poder que históricamente han detentado los hombres, o sea, no va por ahí. Y el empoderamiento, insisto, es muy criticable desde estos feminismos por lo que implicaría, porque, insisto, puede implicar la idea de que quieren los mismos que los hombres y que además va a implicar solamente el cambio de cuerpo. Oye, pero entonces, el orden se va a seguir reproduciendo. ¿Cuál sería la lucha? Tal vez, ya lo dijiste, tal vez es muy reiterativa mi pregunta, pero también un poco porque ya tenemos que ir cerrando por tiempos. ¿Cuál sí es la lucha? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la... ¿Hacia dónde? Si no es una meta y si no podemos decir recetas, pero ¿hacia dónde apuntar? ¿Hacia dónde dirigir la flecha? Oye, yo quisiera, o sea, es que yo en esta pregunta no puedo dejar de recordar cuando le preguntábamos algo así a Rita y nos dijo, si hablamos de la crueldad, lo contrario de la crueldad, pues es la ternura, ¿no? Lo que compartían ahorita, ¿no? El trabajo de la otredad, etcétera. ¿No? Creo que también ahí eso, y ella nos dijo, no hay, y eso lo tengo así tatuado en el alma, no hay nada más revolucionario que la ternura, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo eso lo tengo muy fresco y justo con el tema que para mí en el seminario fue muy significativo, fue el tema de la superioridad moral,
¿no? Que a mí, Charo, lo que me estaba sucediendo era como esta pregunta tan desasosegada en mí de cómo es que hay tanto ataque, que yo de repente empiezo a descubrir que mis parientes, mis seres queridos, primos, pues familia, amigos, todos empezaban a atacar algo en lo que yo creía, y entonces yo estaba muy molesta, ¿no? Así como de, ¿qué les pasa? ¿Qué incultos? ¿No? Entonces en el seminario de repente cierta persona pone en la mesa el tema de la superioridad moral, de cómo entonces también, incluso desde una lucha, nos podemos subir a una... ¿Cómo decirlo? A un pedestal, sí, a un escalón. Ajá, a un escalón donde a lo mejor yo ahorita lo integro como también un empoderamiento desde esta parte donde ahora yo tengo la verdad, ¿no? Yo ya me iluminé, yo ya vi el sistema patriarcal y entonces ataco a los que no lo han visto y entonces estoy reproduciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí, bueno, exacto, te dejamos cerrar a ti, que eres el No, sí, y justamente ese es, al final es reproducir, una de las áreas donde la masculinidad se potencia es a través de lo moral, precisamente. Hay 7 potencias, ¿no? Digamos que Rita ha encontrado hasta ahora como a través de las cuales se exhibe la masculinidad, ¿no? Por una de ellas es la moral, ahorita sí me acuerdo de todas, pero es la física, la sexual, la bélica, la moral, la política, y bueno, olvidé otras 2, creo, pero la intelectual es otra de ellas también, ¿no? El profesor en la universidad también, bien patriarca, ¿no? Entonces, bueno, hay varias formas, ¿no? Pero sí, retomando también lo que dice mi hermana, sí, la Rita también ha señalado que la principal contrapedagogía de la crueldad es el vínculo, ¿no? Es el vínculo, el cariño, la amistad y la ternura, que ahora hasta nos parecen hasta como irrisorios, ¿no? En el mundo justo en el que estamos, tan habituados a la crueldad, ¿no? Donde vemos noticias de feminicidios y no nos mueven, ya no nos mueven, es como un feminicidio más, ya le tocaba. O sea, estos términos hasta se vuelven irrisorios, se vuelven así como, ay, todavía sigue creyendo en la empatía, todavía sigue creyendo en la compasión, ¿no? Ahí también nos podemos dar cuenta de eso, de cuánto en nosotros ha caminado esa crueldad, ¿no? Justo de la calabarrita, ¿no? Y que además... es funcional al proyecto histórico del capital, ¿no? O sea, al capital le conviene, ¿no? Que cosifiquemos la vida, que cosifiquemos la naturaleza, en fin, ¿no? Entonces, bueno, sí, por ahí otra cuestión importante en relación con la superioridad moral de la que hablaba mi hermana y que tiene que ver mucho con la apuesta, por lo menos de Rita, ¿no? Específicamente, incluso lo ha dicho Rita, más que hasta la de la cuestión de género, el mundo por el que yo apuesto es un mundo en plural, donde A y no A puedan coexistir, ¿no? Y eso, por supuesto, implica también la cuestión de género, ¿no? Donde por ejemplo, personas con una sexualidad no normativa no sean un problema, ¿no? Que además eso se volvió problema a raíz de la colonización, que ya eso tampoco nos dio tiempo de hablar, pero digamos que a partir de la colonización surge la anomalía del otro, ¿no? Y en esa anomalía del otro se encuentran las personas con una sexualidad no normativa, se encuentra el negro, el indígena, o sea, todo eso nos volvió el problema, el uno de ese sujeto universal que también surge con la colonización, y ese sujeto universal es justamente blanco, blanqueado, propietario, letrado, padre de familia, ¿no? Que figura como heterosexual, aunque en sus prácticas no lo sea, pero tiene que figurar como heterosexual, ¿no? También hay una heterosexualidad obligatoria. Y eso también genera mucho sufrimiento, ¿no? También genera mucho sufrimiento. Entonces, por ahí va la apuesta. Y también algo muy importante, el desmonte del mandato de masculinidad. O sea, hacia eso también está el horizonte. Y vean que eso es muy importante, Rita lo ha dicho. No estoy diciendo eliminar el patriarcado. Estoy diciendo algo todavía mucho más a corto plazo. Desmontemos el mandato de masculinidad. O sea, ese mandato que nos obliga a los hombres a exhibir potencia, a probarnos hombres todo el tiempo. O sea, y varios actos cotidianos hablan de eso, ¿no? Desde los hombres que no se lavan las manos, a pesar de que lo del virus, ¿no? Que no se las lavan porque lavarse las manos es cuestión de mujeres, implica cuidado personal. Desde ahí, o sea, es algo que sí, nos parece increíble, pero ahí está en actos muy cotidianos, ¿no? Entonces, hacia eso va la apuesta, desmontemos el mandato de masculinidad y encontremos esas fisuras y esos espacios donde podamos hacerlo. Y sí los hay también, ¿no?
Pues yo quisiera cerrar toda esta conversación, que sé que además nos quedamos bien cortos porque nos faltaron como un montón de cosas, porque Sí, tengo la impresión de que falta. También supongo, me imagino, que alrededor de eso está construido el seminario, ¿no? Del que hablaban ustedes al principio, que es, sí, vamos construyendo mucho mayor aprendizaje que en una hora no va a dar tiempo. Pero yo solo cerraría con esta imagen de que estamos aprendiendo. Estamos deconstruyendo, no sé si deconstruir, porque me suena que es una palabra que también ya ha sido muy mal utilizada, pero sí estoy agarrando piezas de algo que yo creía que era así y que así tenía que ser, y estoy quitándolas poco a poco y estoy colocando nuevas piezas en este lugar. Y entonces agradezco muchísimo tener esta oportunidad, porque además pareciera ser que no voy a terminar nunca de hacerlo, de aprender, ¿no? Sí. Muchísimas Exacto, es algo que gracias, nos va a llevar Juan. la vida. No, de nada, de Hermano, nada. qué gusto. No, al contrario, de verdad, muchas gracias por la invitación y a quienes hicieron posible el programa. De verdad, muchas gracias. Y ojalá que nos vamos a encontrar en otro espacio o no sé, o en este mismo espacio en algún momento. Me Sí, encantaría. además, Sí. cuando empieces tu taller, bienvenido también de nuevo si quieres, o sea, porque me encantaría como ampliar, creo que nos quedamos con muchas, pues sí, falta mucho. Sí, sí, se quedaron cosas en el aire, pero muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Oye, antes de despedirnos, Ángel, recordarles que este jueves, 3 de diciembre, iniciamos el ciclo de talleres de cierre de año de Consciente Inconsciente. Entonces, quien quiera justo darse un espacio para mirarse, para mirar sus grietas en muchos sentidos, para mirar las potencialidades o posibilidades, me gusta más, las posibilidades. Este jueves trabajaremos con la infancia. Con La infancia en el presente. Infancia, sí, tu sí. historia. Cualquier información está también en la página de Consciente e Inconsciente, ¿no? También en Instagram, estamos y en Facebook, ¿no? En la página de Consciente e Inconsciente o en el Terapeuta Inconsciente, que también pueden encontrar la invitación ahí, con todo gusto. Empezamos con infancia y luego nos vamos con relaciones de amor. Y de ahí con el sentido de vida. Son 3 talleres para finalizar el año así, divino. Bueno, eso era todo. Sí. Gracias a todos los que estuvieron y comentaron, a los alumnos, alumnas, gracias. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad muy lindos, además sus comentarios, parece que gustó muchísimo y entonces ojalá lo podamos repetir. Cuídense mucho, que les vaya muy bonito. Voy a cerrar el broadcast en este momento. Permítanme tantito porque luego se me traba la computadora. Bye, cuídense.